Una de las cuestiones fundamentales en el éxito de cualquier gestión es poder asegurar la mejora permanente de nuestras decisiones. Claro, esto que llamamos la toma de decisiones se constituye en una habilidad de gestión básica y probablemente el pilar donde se asientan todas las otras. Cada vez que podamos mejorar nuestra capacidad para tomar decisiones, dotando de calidad a las mismas, vamos a estar generando un impacto más que positivo sobre el resultado final de nuestra gestión. Vamos a explorar un poco de qué se trata cuando hablamos entonces de la calidad de nuestras decisiones. Lo primero que vale la pena hacer es dar una definición muy genérica y fundamental acerca de qué hablamos cuando hablamos de la toma de decisiones, por obvio que esto nos parezca. Vamos a decir que nuestra capacidad para tomar decisiones, en definitiva, puede subsumirse como una capacidad para solucionar problemas y para cumplir objetivos, eligiendo entre varias alternativas aquella que consideremos más adecuada a nuestras necesidades. Aquello que llamamos la teoría de la decisión fue estudiada durante muchísimo tiempo en el siglo pasado, pero probablemente los principales avances en este terreno se deben a un importante politicólogo, psicólogo y economista americano que se llamaba Herbert Simon. Herbert Simon nos decía que las decisiones son algo natural en cada uno de los actos del ser humano, que de alguna manera todo aquello que hacemos a cada instante en nuestra vida tiene que ver con una decisión. Por eso utiliza una metáfora medio simpática que dice, bueno, el bebé, a propósito de esa imagen que compartíamos, no es otra cosa que un viejo tomador de decisiones. Esto quiere decir, desde el mismo momento que nacemos, cada una de las cosas que hacemos, cada uno de nuestros actos, se constituye en una decisión. Claro, no todas estas decisiones, y por supuesto, más allá de nuestra infancia, no todas estas decisiones se constituyen en decisiones conscientes, en decisiones meditadas. En general, es muy bueno tener siempre presente que vamos a hablar de decisiones programadas y de decisiones no programadas. Para utilizar simplemente una de las clasificaciones más genéricas, pero a la vez más simples en torno a esto, que nos va a permitir el análisis del espacio de mejora de nuestras decisiones. Cuando hablamos de decisiones programadas, nos estamos refiriendo fundamentalmente a todas aquellas decisiones que forman parte de nuestras rutinas, para aquellas respecto de las cuales ya tenemos incorporada una forma de proceder y de alguna manera actuamos, podríamos decir, en forma automática. No estamos permanentemente reflexionando lo que hacemos, sino que ya hemos incorporado una forma de dar respuesta a aquellas problemáticas que enfrentamos y sencillamente actuamos como lo hemos hecho siempre. De alguna manera, en algún momento, cuando enfrentamos por primera vez esa situación, tomamos un aprendizaje respecto de aquello que hicimos y lo incorporamos como parte de nuestra habitualidad. En contrapartida, las decisiones programadas son aquellas que se toman por primera vez, son aquellas que se toman frente a un hecho emergente o a un suceso inesperado, cuando no tenemos ningún patrón previo acerca de cómo proceder, o en todo caso podemos llegar a tener alguna orientación, pero la verdad que no tenemos un método para hacerlo. Estas decisiones son decisiones conscientes, son decisiones meditadas, y la verdad que son aquellas en las cuales vale la pena detenerse a pensar cómo podemos hacer para generar mejoras sobre ellas. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, como lo acabamos de decir, que en este tipo de circunstancias actuamos en forma totalmente consciente
y ponemos en juego todas nuestras capacidades cognitivas. Por otro lado, toda decisión programada en algún momento fue una decisión no programada. Esto significa, es decir, que cada vez que nosotros podamos generar un espacio de mejora para aquellas decisiones que tomamos por primera vez, o sin un gran fundamento teórico, o guiados por nuestra intuición, o como decíamos, por la propia presión de las circunstancias, vamos a estar capitalizando un aprendizaje valiosísimo para todo lo que tiene que ver con futuras decisiones que tomemos sobre esa misma raíz. Poder trabajar sobre las decisiones no programadas y a partir de allí entonces, como decíamos, poder avanzar realmente en esta mejora de la calidad de nuestras decisiones, implica entender ante todo que una decisión es un proceso. ¿Qué queremos decir con esto de que una decisión es un proceso? Que en en esa forma de elaborar nuestra respuesta a la problemática del entorno, nosotros vamos atravesando distintas etapas en nuestro pensamiento. Claro, obviamente, como decíamos hoy, cuando hablamos de una decisión de esas que llamamos programadas, todo esto se realiza en forma automática y en forma inconsciente. Es más, el proceso seguramente se desarrolla en sus distintas etapas en fracciones de segundos, precisamente por esa automatización cognitiva que ya tenemos incorporada. Si bien cuando se trata de decisiones no programadas, muchas veces también esas etapas se desarrollan muy rápidamente, de alguna manera podemos tener otra conciencia de qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que está pasando en cada momento. Es muy importante tener claro esto del por qué hablamos de un proceso decisorio, porque como vamos a ver, en apenas unos minutos toda mejora que nosotros podamos generar en nuestra capacidad decisoria siempre va a tener que ver con mejorar alguna de las etapas del proceso. Vamos a ello y vamos a analizar. En principio, lo que podemos decir que en el proceso decisorio básicamente tenemos dos fases. Una primera fase que responde a lo que son la parte superior de este diagrama que estamos compartiendo, que es lo que llamamos la formulación de la decisión y que tiene tres etapas, como vemos: el diagnóstico en función de los objetivos que perseguimos, la generación de alternativas y la evaluación de ellas, y una segunda fase, que es la que está representada en la parte inferior de este gráfico, que también la vamos a definir en términos de tres etapas. La elección en sí de aquella alternativa que hemos seleccionado, la ejecución de ella y todo lo que tiene que ver con el control que hacemos sobre esa implementación y, como decíamos hoy, el aprendizaje que podamos capturar de ello. Si bien hay cuestiones que tienen que ver con la ejecución y con el proceso de control, que más adelante vamos a analizar en otra producción como esta, lo que sí podemos decir de antemano, y en eso vamos a poner el foco a continuación, que la mayor parte de los errores que generan nuestros fallidos en la decisión se originan en las primeras tres etapas del proceso, es decir, en esa fase de formulación. O son errores que se deslizan del diagnóstico que hacemos, o son errores que se deslizan a partir de la generación de las alternativas, o son errores que se deslizan a partir de la evaluación de ellas. Lo que vamos a hacer entonces a continuación es evaluar esos tres tipos de errores, tomar noción de dónde surgen, cuáles son las causas naturales de su emergencia, para a partir de ahí poder tener una guía mental que nos obligue a concentrar nuestra capacidad de reflexión en esos espacios de mejora que vamos a estar definiendo.
Volvamos entonces a nuestro gráfico orientativo y vamos a comenzar a pensar qué es lo que puede ocurrir en cada una de estas etapas. Vamos por la primera de ellas. Vamos a los errores que tienen que ver con el diagnóstico. Lo más habitual en términos de los errores que se cometen en esto es la carencia de prioridades. Normalmente, en cualquier posición de gestión, uno tiene una carga inmensa de responsabilidades, de problemáticas que tiene que suceder, que resolver, y muchas de ellas se encuentran obviamente enlazadas entre sí, y el problema principal es no poder establecer prioridades. Alguien me puede decir, todo es absolutamente importante, todo está absolutamente ligado entre sí, lo entiendo, lo comprendo y lo vivo en mis propias posiciones de gestión, pero siempre es posible establecer una prioridad. Siempre es posible establecer un orden de prioridades. El problema es cuando no establecemos ese orden de prioridades o ese orden de prioridades está mal concebido, inevitablemente vamos a llegar a un diagnóstico equivocado de la naturaleza del problema e inevitablemente en consecuencia vamos a aplicar más los recursos de los que disponemos. Por supuesto que en esta evaluación de prioridades, lo primero o una de las primeras cosas que tenemos que considerar son los riesgos que enfrentamos. Esa situación que estamos enfrentando, esa problemática que tenemos que resolver, qué riesgos encierra, qué riesgos nos impone. El segundo tipo de errores que habitualmente se cometen en la toma de decisiones tiene que ver con esa segunda etapa, que es la generación de alternativas. Acá el error más común es nuestra falta de fluidez. ¿Qué significa esto? Tendemos a generar muy pocas alternativas, tendemos a limitar mucho nuestro pensamiento y transitar generalmente por aquellos caminos que parecen más evidentes, que parecen más obvios, dejando de lado la posibilidad de generar nuevos enfoques sobre aquello en lo que estamos trabajando. Y permítanme, en este sentido, establecer un principio fundamental. Cuanto mayor cantidad de alternativas seamos capaces de generar, cuando mayor fluidez le demos a nuestro pensamiento, cuanto más nos permitamos un espacio de creatividad en torno a esa problemática que tenemos que abordar, mayores probabilidades vamos a tener de llegar a una decisión de mayor calidad. ¿Por qué muchas veces restringimos nuestra fluidez en el pensamiento? Fundamentalmente por dos cuestiones. Una que es muy común, muy habitual, y es lo que habitualmente en la psicología llamamos la sujeción funcional. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir analizar las cosas, analizar los recursos fundamentalmente, aquello de lo que disponemos para operar sobre la problemática que queremos resolver, en términos de lo que son sus utilidades habituales, sus finalidades primarias, sin pensar que esos recursos pueden utilizarse de distinta manera, pueden combinarse en formas alternativas. A propósito de la imagen, permítanme un ejemplo absolutamente tonto, pero que simplemente lo pongo como elocuencia de aquello que les estoy diciendo. Cuando todos nosotros nos hablan de un lápiz, inmediatamente estamos pensando que un lápiz sirve para escribir, y solamente para eso. Y la verdad que si este fuese el único recurso que tuviésemos, deberíamos aprender a darle otros usos a este lápiz que no sea simplemente para escribir, que podría llegar a tener que ver con sus materiales, con la forma que tiene, con su tamaño, insisto, con un sinfín de utilidades que podríamos dar. Uno de los mecanismos esenciales para dotar de mayor fluidez a nuestro pensamiento significa, pues, ni más ni menos romper con esa trampa funcional. También tenemos que considerar que todo el proceso mental, que todo el proceso de elaboración mental que va a surgir o que se va a crear a partir de esta generación múltiple de alternativas,
tiene que ver con dos fases de nuestro pensamiento que tenemos que aprender a diferenciar claramente. Nuevamente los llevo a reparar sobre este gráfico que estamos compartiendo. Vamos a hablar de dos ciclos de pensamiento distintos. Uno que llamamos el pensamiento divergente, que es donde decidida y deliberadamente nos vamos a alejar de nuestro foco de atención. Vamos a tratar de crear opciones, vamos a tratar de salir del túnel, por decirlo de alguna manera simbólica, por el que estamos acostumbrados a transitar, y vamos a tratar de explorar al máximo nuestra creatividad para encontrar miradas alternativas a esa problemática que tal vez nos resulte común, aunque no estemos habitualmente residiendo sobre ella. Esto implica que en una primera etapa, como precisamente lo que estamos buscando es la fluidez, no nos va a importar tanto la calidad de la decisión, o de la calidad de la alternativa en realidad, todavía no hemos llegado a la decisión, sino la cantidad que somos capaces de generar. Hay que tener mucha disciplina en esto, paradójicamente, a pesar de que estamos hablando del pensamiento creativo. Por más que determinadas ideas nos puedan parecer descabelladas, apropiadas, no las eliminemos, no las eliminemos, no las corramos de nuestra mesa de análisis hasta haber terminado esta fase. Una vez que agotamos todo lo que nuestro pensamiento nos permitió generar en materia de opciones, insisto, aquellas que suenan lógicas y aquellas que decididamente no, entonces vamos a pasar a una segunda fase de nuestro pensamiento, que es lo que vamos a llamar pensamiento convergente, que va a tener como respuesta la elección de opciones. Para eso vamos a tratar de trabajar sobre la totalidad de las opciones generadas y lo primero que vamos a ver es cómo se pueden combinar entre ellas. Y ahí nos vamos a llevar muchas sorpresas, porque cosas que tal vez inicialmente considerábamos descabelladas o fuera de aplicación, nos vamos a dar cuenta que planteadas tal vez en otro contexto, que combinadas con otras variables, arrojan nuevas e innovadoras miradas sobre aquello que tenemos que resolver. Explorar al máximo este primer ciclo de pensamiento divergente, generar la mayor cantidad de opciones, es el camino natural para evitar errores groseros en esta segunda fase del proceso. Y finalmente vamos a analizar esta tercera fase, que decíamos es la fase de evaluación. Y acá tenemos dos cuestiones a observar. Cuando nos dicen de observar alternativas de una posible decisión, cuando dicen de evaluarla, habitualmente todos entendemos que lo primero que tenemos que hacer es aquello que bien podríamos llamar un análisis de factibilidad. ¿Qué es esto del análisis de factibilidad? Ver si realmente contamos con los recursos, si materialmente es posible, si espacialmente es posible llevar adelante esa decisión que nos proponemos. Y está muy bien y es indispensable, por supuesto, hacer este tipo de análisis. Pero cuidado, cuidado con esto, porque no alcanza solamente con hacer este análisis de factibilidad, y aquí es donde aparece uno de los errores más comunes, sino que tenemos que pensar en las personas que van a llevar adelante esa decisión. ¿Qué quiero decir con esto y por qué introduzco esta cuestión en esta fase? Porque habitualmente nosotros estamos hablando de la toma de decisiones desde el punto de vista de la gestión. Cuando uno ocupa un rol de gestión, la persona, uno mismo o el equipo de trabajo cercano que nos acompaña, que somos quienes formulamos y elaboramos las decisiones, no somos los mismos que la implementamos. En cualquier marco organizacional, en cualquier marco institucional se reproduce esto. Generalmente las personas que decimos toman las decisiones,
en realidad deberíamos decir, aquellas que las formulan no son las mismas que la implementan. Nosotros decidimos acerca de un montón de cosas que creemos que hay que hacer y sobre la forma en la que creemos que deben hacerse, pero no somos nosotros los que las vamos a llevar a la práctica. Y ahí es donde aparece una brecha, porque es una tendencia muy humana pensar en muchas ocasiones que somos nosotros mismos los que vamos a llevar a la práctica aquello que decidimos, o que aquellos que van a llevar a la práctica lo que nosotros decidimos obrarían, actuarían en el terreno como lo haríamos nosotros. Y decididamente esto no va a pasar. Nunca hay que pensar las decisiones en términos de qué y cómo lo haríamos nosotros, sino que hay que pensar en las decisiones en términos del qué y cómo lo van a hacer aquellos que están en el terreno, aquellos que lo van a llevar a la práctica. Y ahí tenemos dos cuestiones cuando nos ponemos a pensar acerca de aquellos que tienen que llevar la decisión adelante. Tenemos cuestiones que tienen que ver, y el primer eje de reflexión es si realmente tienen las competencias, si tienen las habilidades, si están adecuadamente formados, ¿sí?, para hacer aquello que nos proponemos que hagan. Insisto, no estamos pensando en lo que haríamos nosotros si estuviésemos allí, sino en lo que tienen que hacer quienes efectivamente están allí. Y después hay una cuestión emocional. Y acá, por supuesto, la subjetividad todavía es mucho mayor. Todas las personas tenemos focos mentales distintos, es decir, expectativas distintas, necesidades distintas, formas de conceptualizar el contexto de una manera distinta. Tenemos recuerdos y deseos distintos de situaciones similares que hayamos atravesado. Tenemos temores distintos y por supuesto también que transitamos por rutinas, por habitualidades, por esto que llamamos nuestras zonas de confort que son distintas. Entonces, pensémoslo de esta manera. Si nosotros evaluamos la ejecución de una decisión en términos de cómo interpretamos nosotros el contexto, cuáles son nuestras experiencias sobre ello, cuáles son nuestros temores, de qué manera nos sentimos dentro de determinadas rutinas, todo eso va a ser absolutamente distinto de la situación en la que se encuentran en estos mismos ítems, en estos mismos capítulos, aquellas personas que son efectivamente las que van a estar en el terreno llevarlo adelante. Ahí hay una brecha. La mayor parte de los fallidos en materia de decisiones se produce por no analizar estas brechas, por esa idea que de repente se nos cruza de que los otros van a hacer las cosas como las haríamos nosotros. Y cuando uno lo dice así, es evidente que esto no va a ocurrir. Pero cuando estamos en situación, lamentablemente, muchas veces lo perdemos de vista. Tres cuestiones fundamentales, entonces, a propósito de las decisiones y de la mejora. Tener claro cuáles son las prioridades, analizando el problema que tenemos que enfrentar, dar la mayor fluidez posible a nuestro pensamiento al momento de generar posibles alternativas, realizar esta doble evaluación no solamente en términos de la factibilidad material o técnica, sino desde el punto de vista de la dimensión cognitivo y emocional de aquellas personas que efectivamente la van a llevar adelante. Si nosotros trabajamos sobre estos tres elementos, vamos a estar dando un paso decididamente importante en la mejora de la calidad de nuestras decisiones. Pero, y como para aportar algunas ideas adicionales a esta verdadera introducción sobre la problemática de la toma de decisiones. ¿Son estos los últimos problemas que enfrentamos en torno a las decisiones de gestión? No, por supuesto que no. Tenemos que tener en cuenta
y tenemos que acostumbrarnos a tomar información parcial que va a ser interpretada en forma subjetiva. Tenemos que asumir la subjetividad de nuestras decisiones. Hay algo que es propio del pensamiento humano, que es esto que llamamos heurística. Nuestro cerebro está acostumbrado a naturalmente completar la información que nos falta, transmitiéndonos una sensación de certeza. Pero tenemos que asumir que en estas decisiones de gestión la certeza no existe nunca. Con lo cual, decididamente, tenemos que estar preparados para admitir nuestra subjetividad y la mejor receta para esto, como se suele decir, es tener siempre a mano y presta en ejecución una alternativa igualmente viable, porque nuestra propia memoria, nuestro propio cerebro nos engaña. También tenemos que tener en cuenta, de la mano de esta subjetividad que apuntábamos, que en definitiva toda decisión, y sobre todo esto que llamamos las decisiones de gestión, y cuanto más importante en términos jerárquicos es el rol que uno ocupa dentro de una organización, cuando mayores son las responsabilidades estratégicas, claramente esto está compuesto por toda una serie de hechos y de valores. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros tomamos una decisión sobre cualquier cosa, hay toda una serie de cuestiones que son absolutamente objetivas, evidentes, son los hechos, lo que está probado, pero también hay un montón de cosas que influyen, que tienen que ver con nuestra subjetividad, algo de eso anticipábamos recién, con nuestras creencias, con nuestros valores y, en definitiva, con el valor de nuestra intuición. No hay que tenerle miedo a la faz intuitiva de las decisiones. Primero, porque no podemos evitarlo. Y segundo, porque es muy valiosa. Muchas personas se resisten a asumir esta idea de subjetividad y en un determinado momento se aferran a la idea de poder tener toda la información disponible, de poder tener casi una sensación de certeza absoluta respecto de aquello que van a hacer. Y esto es una trampa. Esto es una trampa porque nunca vamos a tener toda esa información, porque nunca vamos a librarnos de esta idea de subjetividad, y en ese afán de tratar de proceder por la certeza absoluta, vamos a caer en algo que llamamos la parálisis por análisis. No vamos a tomar las decisiones necesarias en los momentos justos. Nos quedamos estancados en el análisis. Y algo para lo que también finalmente tenemos que estar preparados, valga esta metáfora del hámster que corre alrededor de la ruedita, es que dentro de nuestra responsabilidad cotidiana, como decíamos hoy, seguramente muchas de nuestras decisiones van a tener que ver con rutinas en las que estamos aferrados, con prácticas que ya tenemos incorporadas, como proceder siempre en forma automática. Y esto encierra otro riesgo. Encierra otro riesgo en términos también de cómo funciona nuestro cerebro. Hay algo que se conoce como la ley de Graham, que dice que algo así como que la carga de decisiones programadas tiende a desplazar nuestra capacidad para tomar decisiones no programadas. ¿Qué significa esto en términos muy sencillos? Algo tan básico como decir, si cada día, cada momento, en cada instante, cuando aparece una decisión, yo me acostumbro a proceder siempre en función de una rutina, cuando necesariamente tenga que salir de la rutina y tenga que buscar caminos alternativos, voy a haber inhibido mi capacidad para hacerlo. Voy a disminuir mis propias capacidades de análisis, mis propias capacidades creativas y por supuesto también mis propias capacidades evaluativas en función de estos tres puntos que decíamos. Por lo cual, si me permiten una recomendación,
muy sencilla en este punto, tratemos de evaluar periódicamente nuestras rutinas, por elementales que nos parezcan las decisiones que tomamos en función de ellas, por más que tengamos resultados positivos habitualmente utilizando esas rutinas, démonos el permiso de cuestionarlas y revisarlas, porque más allá de que después, en definitiva, cambiemos o no la forma en la que procedemos con esas cosas, de todas maneras vamos a estar entrenando en forma permanente esas habilidades finas de diagnóstico, de generación de ideas, de evaluación de las que hablábamos hoy. No seamos prisioneros de aquello que llamamos el peso de nuestra experiencia, que nuestra experiencia realmente se convierta en un valor agregado y no en un anclaje que nos impida una mejora continua. Como suele decirse también, si uno lo único que tiene es un martillo, todo problema tiende a verlo como un clavo. Y el falso peso, no el falso peso, nuestra falsa idea de experiencia a veces se convierte en un peso que hace que de tan exitosos que hemos sido con ese martillo que tenemos, realmente nos acostumbremos a enfocar cada problema como si fuese un clavo. Y lo mismo podemos decir con el sentido de urgencia, ¿no? En otras ocasiones hemos dicho, cuando uno está inmerso en una situación de gestión, muchas veces tiene que correr detrás de los acontecimientos, muchas veces se ve devorado por ese sentido de urgencia y lamentablemente termina poniéndole parches a las cosas. Y a veces no está mal ponerle un parche, no tenemos otro remedio. El problema es cuando nos creemos que el parche es la solución definitiva. Nuevamente aquí poder romper con esa trampa de la rutina, nuevamente aquí aceptar nuestra subjetividad, nuevamente aquí descansar en en el poder de nuestra intuición, pero fundamentalmente darnos el permiso de revisar nuestros paradigmas, inclusive en términos de aquello que siempre hemos creído que era así, es un gran paso y un gran camino para la mejora. Una idea final en este módulo. Uno de los defectos más habituales del ser humano es la procrastinación. Probablemente muchos de los oyentes de este video deben haber escuchado la palabra. Si alguien no la tiene presente, es la tendencia a postergar nuestras decisiones. De nuevo, tiene que ver con nuestro comportamiento humano. Eh, Hay que librar una batalla permanente contra la procrastinación. Muchas veces ocurre por esto que decíamos hoy, de la idea de que tenemos que aferrarnos a alguna certeza, nuestras propias inseguridades, nuestros temores. Pero la verdad, como alguna vez alguien me dijo, cuando tengo dudas de una decisión y tengo en contrapartida la idea de que nunca voy a poder despejar esas dudas, lo mejor que puedo hacer es hacerlo lo más rápido posible porque de última, si me equivoco, tengo tiempo para corregirlo. Y muy simple, pero encierra una gran sabiduría este consejo. A propósito de la imagen y a propósito de metáforas que también probablemente sean conocidas, quizás muchos de ustedes hayan escuchado aquello que se conoce como la parábola del sapo hervido o de la rana hervida, a propósito de la ilustración. No sé si realmente es cierto o hasta dónde hay de mito en esto, pero como metáfora es extraordinaria para esto que estábamos hablando. Se dice que si ponemos un sapo, una rana, la arrojamos a una cacerola con agua hirviendo, el animalito inmediatamente siente la quemazón, pero en función de la musculatura que tiene, de su agilidad, inmediatamente pega un salto y sale de la olla. Se chamuscará un poquito las patitas, por decirlo en términos simpáticos y sencillos, pero salva su vida. Muy distinto es si yo coloco a ese sapito o esa ranita
en una cacerola con agua fría y la voy calentando de a poco. Lamentablemente, ese sapo va a morir hervido. ¿Por qué? Porque a diferencia de la situación anterior, su estructura perceptiva no le permite advertir los cambios cuando estos se van dando en forma paulatina. ¿Sí? Si el choque es inmediato, reacciona. Si los cambios se van dando de a poco, no los percibo hasta que es demasiado tarde. Muchas de estas cuestiones que sí veníamos diciendo sobre nuestras rutinas, sobre la búsqueda de la infalibilidad, sobre el desconfiar de nuestra propia intuición, sobre la propia procrastinación, tienen que ver con esto. Y sirva esta metáfora barra fábula para alertarnos de esto. Independientemente de cómo trabajemos en la mejora de nuestra calidad decisoria, evitemos convertirnos en sapos servidos. Bueno, hasta aquí con esta propuesta, hasta aquí con este módulo, como habitualmente decimos en este tipo de espacios que compartimos. Estamos permanentemente dispuestos a recibir y resolver todas las consultas, opiniones e inquietudes, ¿sí?, que sean pertinentes a estas ideas que hemos compartido aquí en este rato. Allí en pantalla, en este momento, tienen un código de tipo QR que si lo escanean van a acceder a una mensajería inmediata de contactos y de respuestas y muy gustosamente estaremos a su disposición para poder orientarlos y seguir discutiendo sobre esto. Seguimos en contacto, entonces desde ya les agradezco mucho el acompañamiento y vayamos por mejores decisiones. Chao, hasta pronto.